tal estáis? Espero que estéis todos bien. Bueno, voy a grabar la presentación del tema 5, que se titula Mecanisme lesiu, ¿no? Mecanismo lesivo y principales lesiones en el deporte. Y lo que vamos a hacer va a ser estudiar un poco cómo se clasifican las lesiones según su mecanismo y ver algunos ejemplos, ¿vale? Entonces aquí en la presentación ya tenéis algunos conceptos, ¿no? Dice lesión por mecanismo agudo y lesión por sobreuso, esa es una primera clasificación. Tenemos también lesiones por contacto y lesiones sin contacto, que veremos lo que quiere decir. Y luego lesiones habituales y cuáles son sus mecanismos. Bien, ¿qué es el mecanismo lesivo? El mecanismo lesivo es la manera cómo una lesión ocurre, ¿no? Más frecuentemente. Esto se estudia principalmente desde la biomecánica, ¿no? Entender qué tipo de movimiento, qué combinaciones de movimientos, con qué velocidad, por ejemplo, puede ser potencialmente lesivo, digamos, para una lesión musculoesquelética en este caso. Bien, se utiliza tecnología, ¿no? Para hacer este estudio. Una cosa simple sería, por ejemplo, visionar imágenes de lesiones e intentar establecer algún tipo de patrón, ¿no? Solo con la pura observación de vídeo, ¿no? Y ver pues, hacia dónde se mueve la rodilla, si ha intervenido un oponente, si es deporte de contacto o si no ha intervenido un oponente, si la lesión ha sido de un jugador totalmente solo, por ejemplo. Luego habría pues, el uso de herramientas cinemáticas que lo que hacen es estudiar el movimiento sin tener en cuenta, digamos, las fuerzas o las causas. Aquí tenemos pues un goniómetro, ¿no? Para ver los grados, electrogoniómetro, que sería de una manera más electrónica o dinámica, células fotoeléctricas, podríamos añadir GPS aquí también. Luego tenemos datos cinéticos. Datos cinéticos serían datos que nos dan fuerzas, nos dan causas del movimiento. Aquí tenemos plataformas de fuerza, ¿no? O de presiones, por ejemplo. Aquí tenemos el acelerómetro, que es un instrumento que nos da datos cinemáticos, o sea, de movimiento, nos da aceleración, por ejemplo, pero conociendo algunos datos extras, como por ejemplo la masa del sujeto, podemos sacar valores cinemáticos. Es decir, si sabemos la aceleración y sabemos cuánto pesa el sujeto, podemos saber la fuerza necesaria para acelerar esa masa a esa aceleración. ¿Estaríais de acuerdo? Y luego tenemos, por ejemplo, la actividad electromiográfica, que no es ni cinética ni cinemática. Cinética es fuerza, cinemática es movimiento. La actividad electromiográfica lo que hace es medir el potencial de acción, es decir, el impulso eléctrico que emite el sistema nervioso para solicitar o reclutar la fibra nerviosa. Entonces, para el estudio del gesto deportivo, para el estudio de la mecánica o el mecanismo lesional, se combinan diferentes áreas, ¿no? Estudiar en situaciones de juego desde un punto de vista biomecánica, con estudios de laboratorio y estudios de campo, por ejemplo, de visionado de imágenes, ¿no? Sería una manera. Como ya habéis visto en el capítulo de factores de riesgo, la causa de lesión es muy compleja. Aquí hablaremos de el mecanismo, ¿no? Que es algo diferente. Esto lo podéis relacionar con aquel diagrama que os puse de Mewis, creo que era, o de Kronsbaugh, que nos dice que tenemos un atleta digamos, predispuesto a la lesión, ¿no? Que hay unos factores de riesgo, luego teníamos que estos factores de riesgo intrínsecos podían variar con factores de riesgo extrínsecos, haciendo al atleta más o menos susceptible, y luego había un inciting event, ¿no? O un evento o un mecanismo final que debería suceder para que la lesión ocurriera. Entonces esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de injury mechanism, ¿sí? Vemos diferentes áreas de estudio en este diagrama que intervienen en poder entender el mecanismo de lesión. Sería, como he dicho, el análisis de vídeo, el análisis de movimiento en situaciones de no lesión, ¿no? Para entender qué es el movimiento normal o seguro, estudios en vivo de los tejidos del cuerpo humano,
Por ejemplo, cuánto aguanta de tensión un ligamento cruzado anterior o cuánta tensión aguanta el ligamento rotuliano, ¿no? Es un dato interesante para saber cuánta tensión pueden soportar las estructuras. Luego, se podría también estudiar lesiones en experimentos biomecánicos, ¿no? Por ejemplo, test de salto, test de cambio de dirección, estudios de tejidos del cuerpo humano en cadáver, no en vivo, sino en cadáver. Estos son evidentemente más fáciles de hacer, aunque tienen la contrapartida que las propiedades mecánicas de un cadáver no son las de un ser vivo, ¿correcto? Tenemos también modelos matemáticos. ¿Qué significa eso? Significa diseñar, ¿no?, a partir de datos, por ejemplo, cinemáticos del movimiento y datos, por ejemplo, de un acelerómetro, el ejemplo que he puesto antes, diseñar ecuaciones, algoritmos diferentes que nos ayuden a entender qué sucede y qué fuerzas se aplican sobre diferentes tejidos. ¿De acuerdo? Hablar con los atletas, ¿no? Entrevistar qué es lo que ha pasado. Y luego, pues, estudios clínicos, ¿no?, con artroscopia, con radiología, valorando, por ejemplo, el daño que se ha producido en las estructuras y cómo éste se ha producido, para entender qué mecanismos puede haberlos causado. Por ejemplo, si nos imaginamos una rodilla y tenemos que hay un choque femorotibial en el compartimento externo de la rodilla, es decir, cóndilo femoral lateral y platillo tibial lateral, ¿sí?, externo, podemos entender que tal vez ha habido un movimiento de valgo, la rodilla se ha ido hacia adentro para poder abrirse en la parte más medial, separar las superficies articulares y comprimir, compactar la parte más lateral de la rodilla. ¿Se entiende? Bien, en este análisis biomecánico de acciones deportivas, lo que estudiamos también es las diferentes propiedades que tienen los tejidos corporales, qué tipo de carga pueden aguantar. Aquí se utiliza un modelo que a lo mejor habéis visto en otras materias, incluso en física durante estudios de pregrado, y se habla de un modelo que se llama el modelo de Young. Este modelo de Young lo que es un valor que nos habla de la propiedad mecánica de un material. No todos los materiales son iguales, en el cuerpo humano tampoco. Por ejemplo, un tendón no tiene las mismas propiedades mecánicas que un ligamento y no tiene las mismas que un músculo. Incluso entre tendones las propiedades mecánicas varían. Hay más o menos elasticidad, más o menos rigidez. Bien, hay otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, la viscosidad, la plasticidad, la viscoelasticidad, son diferentes. La elasticidad, sabéis que es la capacidad de recuperar la posición inicial una vez ha desaparecido la fuerza de deformación, ¿sí? La plasticidad sería la facilidad con la que un material es deformado. Evidentemente, podríamos pensar que, digamos, por ejemplo, el barro, ¿no?, es mucho más plástico que el acero. Es decir, podemos deformar el barro más fácilmente que no el acero o el metal en general. Bien, la viscosidad, o la viscosidad en català, tiene que ver con, digamos, la fricción entre diferentes partículas de un material. Si un material es más viscoso, significa que hay más fricción entre estas partículas y cuesta algo más deformarlo. Por ejemplo, nos interesa a veces que un gel de manos sea más viscoso, ¿no?, y no tan líquido. ¿Por qué? Porque permanezca más tiempo en superficie, ¿no? O, por ejemplo, algún tipo de lubricante, ¿no? Nos interesa que sea viscoso, si no penetra mucho más en la piel. Los tejidos del cuerpo humano también tienen esas propiedades, ¿no?, de viscosidad. Bien, la viscoelasticidad es una propiedad intermedia entre la viscosidad y la elasticidad, que significa que un material se puede deformar y recuperar la posición inicial más o menos rápidamente si la deformación dura poco tiempo. Si la deformación dura más tiempo o es de una magnitud mayor,
el material se conforma de un modo viscoso, es decir, se deforma de una manera casi permanente o semipermanentemente. Es el ejemplo, los colchones en los que dormimos, ¿no? Si habéis comprado un colchón que es viscoelástico, sabemos que si te sientas un momento y te levantas, apenas se deforma, pero si duermes toda una noche en ese colchón, queda tu marca, ¿no? Tal vez unos minutos. Se deforma de una manera viscosa. Bien, se puede producir lesiones en diferentes tejidos por diferentes mecanismos, ¿no? Tensión o tracción, compresión, la flexión, ¿no? Cizalla o slide, ¿no? Deslizamiento, torsión, ¿no? O torsión más compresión. Hay diferentes maneras. Si vais a este gráfico de aquí, que ahora os lo voy a ampliar un momento para que lo veáis mejor, aquí tenéis la tensión o la fuerza y aquí tenéis la deformación o desplazamiento. Entonces, imaginaos que cogemos un material y le empezamos a aplicar una fuerza de tensión. Entonces, empezamos a subir por aquí, el material se va a estirar. ¿Sí? Si resulta que el material tenemos que aplicar mucha más fuerza para que se deforme, la pendiente va a hacer esto, va a subir por aquí. Entonces veremos que esta pendiente es más vertical. Si la pendiente es más vertical, significa que el material es más rígido. Es decir, nos cuesta más deformarlo o tenemos que aplicar más fuerza para conseguir el mismo desplazamiento, ¿no? Si tú en este punto de aquí y lo comparo con un hipotético material mucho más rígido, tal vez para llegar a este punto de aquí me marcaría una pendiente hasta aquí arriba, ¿no? Si mirara los newtons de fuerza o tensión aquí, o los mirara aquí, vería que para este material hipotético que estoy imaginando, me haría falta mucha más fuerza para desplazar lo mismo que el otro que he desplazado con menor fuerza. ¿Se entiende? Bien, aquí también es importante destacar que no nos podemos quedar solo con la idea que los materiales del cuerpo humano, los tejidos, se lesionan con un movimiento que ocurre solo una vez. Eso le llamaríamos carga aïllada o carga aislada, sino que los tejidos del cuerpo humano se lesionan también por carga repetida. Bien, entonces, por carga repetida, por microtrauma, ¿qué sucede en la curva? ¿O qué sucede en esta pendiente, en este modelo? Lo que sucede es que a medida que vamos utilizando el material y lo vamos doblando, ¿sí? Este punto final de rotura que tenemos aquí se va acercando. Las propiedades del material cambian a medida que lo utilizamos. Por ejemplo, un tendón, si lo exponemos a muchos ciclos de estiramiento-acortamiento por encima de su capacidad, es posible que alteremos tanto sus propiedades que se pueda dañar. Entonces, otro día esa persona sale a correr y como ha superado la capacidad de almacenar energía de ese tendón puede a lo mejor empezar a doler o empezar a deteriorarse. Otro ejemplo sería tendones que han sido infiltrados con corticoides. Los corticoides sabemos que dañan el tendón a medio o largo plazo y deteriorándolo. Es decir, lo van deteriorando, va perdiendo sus propiedades mecánicas originales y en un mecanismo tal vez de un salto, cuando antes lo resistía perfectamente, al haber cambiado, en este caso no por carga repetida, sino por una acción externa, puede cambiar sus propiedades para almacenar energía o para resistir una tensión. Bien, explicados estos conceptos más generales, vemos ahora una primera clasificación que ya hemos visto en la primera diapositiva. Las lesiones se pueden clasificar en traumáticas o agudas cuando conocemos el evento que las ha causado y éstas aparecen de un modo rápido. Es decir, le preguntamos al deportista o al paciente, ¿recuerdas cuándo ha sucedido? ¿En qué momento? ¿Ha sucedido la lesión en un momento puntual o ha tardado unos minutos, días, horas o semanas? ¿No? Si ha tenido un inicio gradual el dolor o ha empezado de una manera rápida, con un evento claramente identificable. Si es así, si ha empezado con un evento que el paciente puede señalar o identificar, hablamos de una lesión aguda o traumática. Si por contra es una lesión
que ha aparecido de un modo más insidioso, gradual, que el paciente no sabe explicar bien cuándo le empezó. Entonces hablamos de una lesión de sobreuso o de mecanismo repetido. Microtrauma tiene muchos nombres, o de inicio gradual. Las típicas traumáticas, no es el esguince, una distensión, una contusión, una rotura fibrilar, etcétera, una fractura. Por sobreuso sería una tendinopatía, una sobrecarga muscular, ¿sí? Un dolor lumbar de origen desconocido, por ejemplo, un dolor femoropatelar, ¿sí? ¿No? Aquí vemos algunos de estos ejemplos, ¿no? Esto es fácil. Bien, aquí veréis y os extrañará que tenéis lesiones por sobreuso, microtrauma, como he dicho antes. Lesiones de partes blandas. Una lesión en el cartílago sería de sobreuso, si es de origen, digamos, no agudo. Puede ser una lesión de cruzado con lesión de cartílago aguda, ¿no? Aparecida en la recepción de un salto o una caída esquiando, puede pasar. Una lesión muscular de sobrecarga, una lesión tendinosa, ¿no? Algún ligamento, pero bueno, es muy infrecuente y muy raro que pueda ser de sobreuso. Y luego veréis lesiones esqueléticas, fracturas. ¿Cómo puede ser una lesión de sobreuso esquelética? Bien, es lo que conocemos como una fractura de estrés. Sabemos que un hueso se empieza a debilitar por un esfuerzo repetitivo excesivo. Entonces llega un momento que se rompe completamente y se fractura. Evidentemente la fractura final es aguda, pero la causa en realidad es de sobreuso, es de microtrauma repetitivo. Esto se ha visto varias veces, incluso por la tele. Hay un jugador del Barça que se llama David Villa, que hay una jugada muy espectacular en que sale corriendo hacia portería y hace una frenada fuerte y se rompe la tibia. ¿Sí? Entonces es muy espectacular y cuesta entender cómo se puede romper la tibia en esa acción de solo cambiando la dirección, sin ninguna contusión, ningún golpe. Bien, es porque esa tibia, y ya lo sabían, tenía una pequeña ya, una fisura, una debilidad, una lesión por estrés. Entonces en ese gesto la tibia se termina fracturando. Evidentemente una fractura de tibia es una lesión aguda, traumática, ¿no? Rápida, de inicio brusco, pero la causa es de una lesión en sobreuso. Entonces, las fracturas por estrés son en realidad lesiones por sobreuso, aunque sean de aparición rápida. Bien, vamos a ver otra clasificación que son lesiones de contacto y sin contacto. ¿A qué se refiere? Se refiere a si el deportista se hace la lesión solo o sola o con el contacto o la perturbación de un contrario. Aquí tenemos el ejemplo de las lesiones en este caso, digamos, en atletas americanos, ¿no? de universidad, ¿no? deporte universitario. Y aquí vemos que gran parte de las lesiones, ¿vale? Es durante las competiciones y son en acciones de contacto, ¿sí? En general, ¿de acuerdo? Aquí vemos que las lesiones de no contacto parece que suceden más durante los entrenamientos, ¿sí? Y hay una parte, digamos, que está desconocida. Bien. Las lesiones con contacto y sin contacto, si nos vamos, por ejemplo, al fútbol, la lesión de contacto es muy frecuente y hay una acción en particular que tiene muchísimo riesgo, que es la de recibir un tackle. Un tackle es esto, lanzarse al suelo, no es necesariamente con el pie así para hacer daño, sino que es lanzarse al suelo para intentar recuperar el balón. ¿Sí? En rugby sería intentar luchar, ¿no? con un oponente o una oponente para intentar también recuperar el balón, o lo mismo en balonmano. Es una acción que se produce durante el curso normal de un partido y que implica un contacto físico de lucha para recuperar el balón. Entonces la acción de tackle en fútbol y también en algunos otros deportes es la acción que más riesgo conlleva. De hecho, la que más riesgo conlleva es recibir el tackle. O sea, sería este jugador de aquí o esta jugadora de aquí. Pero la segunda acción que más riesgo conlleva es realizar el tackle, este jugador de aquí.
¿sí? O esta jugadora de aquí. ¿Entendemos? Entonces aquí nos dice lista de acciones con mayor riesgo registradas durante un partido, ¿no? Y aquí vemos lo que os decía, que es recibir un tackle, ¿no? Un jugador en posesión recibe la entrada de un oponente. Esa es la acción que más riesgo conlleva, ¿sí? Pero la segunda es hacer el tackle, que es un jugador activamente desplaza su cuerpo hacia el balón cuando el balón está en posesión de un rival, ¿sí? E intenta recuperarlo. ¿De acuerdo? Evidentemente esto es difícil de evitar, ¿no? Y de proteger a un jugador ante esto, pero sí que a veces se explica que un jugador o jugadora que juega más agresivamente, realiza más tackles, tiene un mayor riesgo de lesión, o un deportista que juega contra un rival que es muy agresivo y entra mucho con el cuerpo para recuperar el balón muchas veces de una manera muy fuerte, también puede llevar más riesgo. Bien, las lesiones sin contacto hemos visto que son importantes también. En general, eso es importante, en general, en deporte hay muchas lesiones por contacto, ¿de acuerdo? Pero también hay muchas otras sin contacto. Bien, entonces, si no hay el contacto de otro oponente o no hay un choque, ¿no? ¿Por qué se producen? Bien, se producen por una serie de factores intrínsecos, que ya sabéis lo que es, del deportista. Por ejemplo, un jugador realiza un sprint y tiene una lesión muscular en los isquiosurales. Nadie lo ha tocado ni ha intervenido en otro jugador, se lo ha hecho solo. Una chica que juega básquet realiza un cambio de dirección y sufre una lesión del ligamento cruzado anterior, sola, o un esguince de tobillo. Ninguna otra jugadora ha intervenido. Podría ser también en una acción, por ejemplo, de remate de voleibol, ¿sí? O de un lanzamiento de un pitcher o de un lanzamiento de un jugador o jugadora de balonmano que realiza un lanzamiento y sufre una lesión en el hombro y nadie ha intervenido en la jugada, solo el deportista que se ha lesionado ha intervenido. Bien, fijaros en este gráfico que es muy diferente al que hemos visto antes. Aquí nos dice otra vez porcentaje de lesiones, y dice contacto, otro contacto, ¿no? Que no sea el rival, desconocido y no contacto. Aquí es muy importante el no contacto. ¿Por qué? Porque aquí estamos estudiando o estamos viendo lesiones de rodilla, lesiones del ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Entonces, fijaros la particularidad. En el gráfico de antes hemos visto que cuando estudiamos cualquier lesión, en deporte universitario, por ejemplo, las lesiones de contacto son muy frecuentes, pero si vamos a estudiar las lesiones del ligamento cruzado anterior, la manera más frecuente en la que aparecen son en acciones de no contacto, no de contacto, sino de no contacto, es decir, el deportista o la deportista solo. Bien, esto tiene implicaciones importantes, ¿vale? Para la prevención y para entender por qué se producen las lesiones. Otra manera de clasificar la lesión sería según la zona, ¿no? Si es una lesión articular, muscular, tendinosa, ósea, eso ya lo sabéis. Localización, extremidad superior, inferior, tronco, la cabeza, etc. Bien, vamos a hablar un poco ahora de lesiones habituales y veremos ejemplos y mecanismos asociados. El ejercicio en sí, la práctica de ejercicio y por tanto de deporte, provoca una serie de alteraciones. Algunas son patológicas, ¿no? Aquí las tenemos, como hemos visto, la lesión articular, muscular, tendinosa, que puede ser aguda o de sobreuso, también llamada crónica, o hemos visto varios nombres. Pero también hay cambios o alteraciones no patológicas. La fatiga muscular, no podemos hablar de una lesión, ¿sí? Tal vez llevado a un caso muy extremo, algo que se llama una rhabdomiolisis, ¿no? Un dolor muscular inicialmente no es patológico, pero llevado a un extremo, tal vez sí lo podría ser, ¿no? En este caso, por ejemplo, un dolor muscular de aparición tardía o un DOMS o un Delayed Onset Muscular Soreness muy elevado puede ser patológico porque el deportista realmente no puede continuar con su práctica. Un espasmo muscular, lo que sería un calambre,
no, a veces lo hablamos como una entidad no patológica, ¿no? Pero a veces también podríamos entender como espasmo muscular una contractura muscular o una sobrecarga muy fuerte y colocarla a una lesión tal vez patológica. Entonces es un poco flexible, ¿vale? Estas categorías, o depende del grado de estas, pueden saltar a una entidad más patológica. Bien, las lesiones musculares. Lesiones musculares son muy frecuentes, sobre todo en hombres, en deportes donde hay aceleración. Tienen dos mecanismos, extrínseco o externo y intrínseco o interno. Bien, extrínseco significa que hay un impacto que produce una lesión muscular. Son lesiones normalmente graves, que tienen peor pronóstico que una lesión intrínseca en general. ¿Por qué? Porque el daño por contusión es muy severo, provoca mucho sangrado y puede provocar complicaciones. Por ejemplo, imaginaros un golpe de rodilla en el músculo vasto lateral del cuádriceps, lo que hace es que el músculo lateral del cuádriceps queda comprimido con el fémur del jugador o jugadora que recibe y eso provoca un hematoma profundo que puede osificar. Osificar se llama la complicación miositis osificante. ¿Sí? Esto es frecuente en deporte, rugby, fútbol, etc. Bien, una lesión intrínseca sería una lesión por un mecanismo no directo o indirecto, es decir, no hay ningún impacto, ningún choque, es la más habitual. En realidad es una aceleración, un cambio de dirección, un estiramiento brusco que provoca una tensión que supera la capacidad del tejido y lo daña, lo rompe o lo estira. ¿Sí? Clásico. Hay muchas clasificaciones de lesiones musculares. Lo más típico es grado 0, 1, 2, 3, ¿sí? Pero hay muchos más en la literatura. Esto es lo que más vamos a recibir del médico y lo que vamos a ver. ¿Qué problema tiene esta clasificación? Bueno, que es un poco arbitrario y no está muy claro qué es 1, qué es 2, qué es 3. Aquí hay unas características o una definición, incluso hay un tiempo de pronóstico, pero esto es muy flexible, porque para decir que un grado 2 de 3 a 8 semanas, bueno, es un rango que es más del doble, ¿no? Entonces tampoco no es muy preciso. A veces nos va bien para entendernos entre los profesionales médicos, pero bueno, siempre con cautela, ¿no? Tenemos que un espasmo o una contractura o un dolor muscular de origen tardío, vamos a un grado 0, o se puede decir también no patológico, y bueno, debería mejorar en 1 o 3 días. Pero hay casos de DOMS que pueden tardar 7 o 15 días y el grado de DOMS es muy elevado. ¿Sí? Hay una alteración más funcional que estructural, ¿sí? Es decir, más cambios en la activación del músculo, cambios en algunos marcadores, más que una desestructuración de la arquitectura del músculo grave, ¿no? Del parénquima o del citoesqueleto de la fibra muscular grave. En la microrotura, por ejemplo, hay ya una alteración no solo funcional y bioquímica, sino también en la estructura. ¿Sí? Es decir, hay un daño estructural. A veces estas lesiones de aquí se llaman neuromusculares y esta neuromuscular y estructural también. ¿Sí? Evidentemente esto no es blanco y negro, esta línea no existe. Esto pasa de blanco a gris, ¿no? A gris oscuro y a casi negro. Entonces podemos estar un poco en medio, nunca sabes, ¿no? Si estás aquí, a veces nos preguntarán, bueno, ¿hay rotura o no? Bueno, pues no lo sé, hay un poco. Si hacemos una resonancia magnética, vamos a ver que nos marca edema, aunque el radiólogo dice, hay un edema, pero no veo si está roto realmente. Bueno, ese edema muscular de algún lugar tiene que haber salido. Se ha roto algún tipo de estructura que almacenaba ese líquido, ¿correcto? Bien, grado 2, pues más alteración estructural y grado 3 todavía más afectación estructural y más afectación de la funcionalidad. ¿Sí? ¿Cuáles son las zonas en el músculo? Bien, hay zonas de unión, que es la parte miofascial, que sería un músculo con su fascia, y luego zonas de músculo con tendón, y luego zonas de músculo con un septum o un intratendón. Las zonas de septum o zonas de intratendón o de aponeurosis interna son las de peor pronóstico en un mecanismo indirecto. Por ejemplo, romperse el recto femoral del cuádriceps en el intratendón, en el septo. Es una lesión que da poca clínica inicialmente, o a veces da poca clínica, no siempre,
y tiene una larga recuperación que es difícil porque los síntomas son leves. ¿Sí? El deportista parece que está preparado y cuando vuelve hay recaída. Entonces es una lesión que tiene mucha recaída. Lo mismo pasaría en una lesión miotendinosa en el bíceps femoral a un nivel muy proximal. ¿Sí? Entonces, para que os acordéis, zonas de alto riesgo son septum, zona miotendinosa y luego la de menor riesgo sería una lesión miofascial, que es músculo con su vecino, ¿no? Con su pareto, con su fascia. También hay otro criterio que es que cuanto más proximal, más cerca del extremo está una lesión muscular, también de peor pronóstico tiene. ¿Sí? Otro criterio que podéis utilizar. Bien, lesiones articulares, ¿no? Pues aquí tenéis tipos de articulaciones, que aquí no me paro, eso no lo voy a preguntar y ya lo sabéis de muchas otras asignaturas de anatomía y biomecánica, no interesa ahora. No, pero lo que debemos saber es cómo se puede dañar este cartílago. Este cartílago tiene unas propiedades viscoelásticas y elásticas, es decir, si aplicamos carga, absorbe de un modo elástico la energía. Si aplicamos carga mucho tiempo, acordaos de la cama viscoelástica del colchón, se puede deformar. Entonces el cartílago se puede romper o se puede dañar de una lesión de cruzado anterior en un salto o de una lesión de esquí y se puede dañar por microtrauma repetitivo, que tal vez es lo que vemos más habitual. ¿Por qué? Porque sobrepasa la capacidad de resistencia del material, ¿no? Del cartílago. Correr mucho, ¿no? Con algún tipo de desalineación, no sé, algún tipo de característica genética en el cartílago, lo puede dañar. ¿Sí? No moverse también puede deteriorar el cartílago por carga insuficiente, ¿no? Eso también es importante. Aquí tenéis lo que os acabo de explicar. ¿Sí? De forma aguda, ¿no? Una fuerza externa muy elevada, un cambio de dirección, y luego de forma crónica por fatiga, ¿no? Estrés cíclico. ¿Sí? Pues, por ejemplo, correr mucho tiempo o una vida deportiva de alto nivel, ¿no? También lo podría causar. Lesiones previas, por ejemplo, imaginaros un jugador de fútbol, hombre o mujer, da igual, que ha tenido lesión de menisco muy importante de joven, con 21, 22, 23 años, y han tenido que resecar pues, un 70-80% del menisco sin posibilidad de repararlo. Este deportista, al cabo de 10 años, si sigue entrenando y compitiendo a ese nivel y presenta algún tipo de desalineación además, o limitación o característica biomecánica, puede dañar el cartílago que antes estaba protegido por el menisco que ahora ya no está, por ejemplo. ¿No? Es una historia habitual. La carga no es mala de por sí, sino que el cartílago se nutre con la compresión, descompresión, compresión, descompresión, con el bombeo de la actividad. Eso lubrifica el tejido. Si alguien tiene artrosis, le vamos a recomendar que ande. Tal vez no que salte ni que corra, pero sí que se mueva, que haga trabajo de fuerza o que ande como mínimo. La manca de actividad, el sedentarismo, al carecer de este mecanismo, ¿sí? Entonces por hipocinética puede también deteriorar el cartílago. O sea que la carga no es mala, ¿sí? Es carga insuficiente o carga excesiva que puede dañar el cartílago por fatiga o de forma crónica. ¿Se entiende? Cualquier duda me preguntáis por correo. Bien, los ligamentos ocurre lo que os explicaba antes, acordaos de la curva de deformación, ¿sí? Nos imaginamos aquí, ¿no? Un ligamento que se puede dañar por un esguince, mecanismo agudo, una única vez, o un mecanismo más podríamos decir, de sobreuso. ¿Cómo puede ocurrir? Bien, imaginaros que un ligamento ya ha sufrido muchos esguinces, muchos tirones que han cambiado sus propiedades. Es lo que se ejemplifica aquí. Esta roja es la curva inicial, ¿sí? Pero tenemos que por sobreuso esta curva ha cambiado. Fijaros dónde va. Va por aquí. ¿Sí? Entonces, este material ahora se podría romper antes, ¿sí? Tolerando menos estiramiento. Esto es estiramiento y esto es fuerza. Entonces, se vuelve más rígido, tal vez. Y este punto de inflexión aquí, que es rotura total, nos aparecería antes, por aquí. Entonces, con una fuerza parecida, el ligamento se estiraría menos, pero además se rompería con este menor estiramiento. Eso podría ocurrir después de muchas lesiones previas, ¿no? Entonces, bueno,
aquí es como la lesión ósea que he explicado antes. La rotura del ligamento es traumática de por sí, ¿no? Porque aparece muy rápido, es un evento claramente identificable, pero hay un mecanismo de microtrauma repetitivo o sobreuso que lo explica, o detrás. Los ligamentos como estructura viva se adaptan. Si alguien que hace pues, ejercicio o una actividad física superior, en principio tendrá también unos tejidos más fuertes, unos huesos más fuertes o más resistentes, unos tendones, unos músculos y también unos ligamentos más fuertes. Eso es así. Aquí tenéis ejemplos de diferentes tipos de roturas, ¿no? De rotura total, pues en tercio medio, en inserción, avulsión, etcétera. Roturas parciales, ¿no? Tenéis las referencias siempre. Bien, el mecanismo óseo, en cuanto a mecanismo de funcionamiento y de lesión, es muy sencillo, funciona igual de las estructuras que hemos visto antes. Si aplicamos carga, al momento de aplicar carga se deteriora un poco, pero se regenera y se hace más fuerte, igual que un músculo, igual que un tendón. ¿Sí? Entonces, existe un remodelado óseo fisiológico constante. El hueso está en constante proceso de destrucción, reparación, como muchos tejidos del cuerpo, no todos. El sistema nervioso no puede hacer eso, ¿no? Pero los músculos sí. El hueso es el que lo hace de un modo más potente o más claro. Fijaros que podemos tener una fractura y se repara en relativamente poco tiempo. Y se repara muy bien, ¿sí? Realmente se regenera, cosa que no ocurre en casi ningún otro tejido o en ningún otro tejido. Por lo tanto, posee un potencial de regeneración enorme, ¿sí? Mayor que cualquier otro tejido. Bien, ¿eso por qué es? Bueno, porque tiene una habilidad especial para mineralizarse. Cuando aplicamos carga axial, es decir, a lo largo de su eje principal sobre un hueso, este fija calcio, capta calcio y lo fija. Podemos estar tomando mucho calcio, que si no hacemos ejercicio o no aplicamos carga en los huesos, ese calcio no se va a fijar. ¿Cómo se dañan los huesos? Por los mecanismos que hemos visto antes y, bueno, infinitos, ¿no? No tiene más explicación ni más secreto esto. Puede haber un salto en el que el tríceps sural ejerce una tensión sobre el Aquiles y hace un arrancamiento en el calcáneo, ¿no? Que se lleva un fragmento de hueso, realmente una avulsión. Podría suceder, ¿no? Este tipo de lesión. Este sería por tensión. Aquí tenemos un ejemplo por compresión. Una recepción de un salto de snowboard que por aplastamiento puede dañar una vértebra lumbar, ¿no? La puede fracturar por compresión. Bien, importante, lo que he explicado antes. Un hueso se puede dañar por un mecanismo agudo, que son estos ejemplos que hemos visto aquí, ¿no? Un salto, una compresión, mecanismo agudo, fractura. O por solicitaciones mecánicas repetitivas que sobrepasan la capacidad de regeneración del hueso. Entonces, es el ejemplo que os he puesto antes, fijaros en la fractura de la tibia. Creo que esta es la imagen de Villa que os explicaba. ¿Sí? Vemos que la tibia se rompe aquí. Os explico un ejemplo de un caso que yo vi hace un tiempo. Tuve un deportista con un dolor en la tibia que parecía una periostitis y este deportista corría maratones, estaba entrenando maratón, medio maratón y además trabajaba en obra pública, en carreteras y túneles con perforaciones con muchísimas vibraciones. Entonces, a este deportista le pedimos pruebas, resonancia magnética creo, y vimos que su dolor de tibia, que estaba corriendo, era porque había una fractura, un daño en el hueso, ¿sí? Si él ningún evento que lo pudiera identificar. Digamos, este dolor en la tibia apareció de una manera gradual, progresiva. ¿Producida por qué o causada por qué? Pues la carga de carrera, de correr, más su trabajo con altas vibraciones, que también es carga en el hueso, trabajando en carreteras y en obra pública. ¿Cómo se recupera? Se recupera descansando, ¿sí? Reduciendo la carga, parando. Entonces, vemos nuevamente una imagen como esta línea que vemos aquí, ¿no? Entonces dice, a menudo en la actividad física continua e intensa aparece fatiga muscular, superando la capacidad que tiene el hueso de
de recibir la carga. Esta fatiga muscular lo que hace es que los huesos tienen, los músculos tienen menor capacidad para asistir en la absorción de energía del hueso, resultando en una mayor carga en el hueso. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, control de la carga, planificación del entrenamiento, evidentemente, pero luego también mejorando la fuerza, evidentemente, ¿sí? Los músculos, ¿qué pueden hacer los músculos para proteger a los huesos? Eso es así, ¿sí? Vale, aquí tenéis bibliografía de este tema, cuando queráis entrar en detalle de los diferentes puntos que he puesto, y os he colgado un artículo sobre mecanismo de lesión del cruzado anterior, ¿sí? De Kobayashi. Y os he colocado también unas preguntas. No voy a evaluar esta tarea, pero creo que sería conveniente leer el artículo y luego mirar las preguntas después e intentar responderlas, ¿sí? Responderlas. ¿De acuerdo? Bueno, que tengáis buena semana y trabajad, aprovechad. Venga, un saludo.